Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abra ahora en 1 Corintios capítulo 11. Como mencioné en el episodio anterior, 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 realmente debería considerarse como el final del capítulo 10. Es la conclusión de todo el argumento desarrollado en los capítulos 8 al 10. Así que cuando Pablo dice, «Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo», está llevando todo ese argumento a su cierre. Está diciendo, «Yo estoy dispuesto a renunciar a toda clase de placeres y privilegios por causa del Evangelio y por el honor de Cristo. Y ustedes también deberían hacerlo. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo». Luego en el versículo 2 del capítulo 11 comienza una nueva sección. Aquí está respondiendo a sus preguntas acerca de la adoración pública. Esta sección se extiende desde 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, hasta 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. En el capítulo 11, él habla acerca de la presentación y la apariencia, y luego sobre el método correcto y el significado de la Cena del Señor. Y este capítulo contiene algunos de los pasajes más confusos y controversiales de toda la carta. Así que puede que necesitemos unos minutos adicionales para recorrerlo de manera segura y provechosa. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las enseñanzas tal como os las entregué. Hagamos una pausa aquí para notar que Pablo parece estar comentando, a solicitud de ellos, qué tan bien o qué tan mal han entendido y mantenido las tradiciones de adoración que él intentó establecer entre ellos. Él dice aquí en el versículo 2 que los elogia con respecto a las tradiciones sobre género, vestimenta y presentación durante la adoración, de las cuales va a hablar en los siguientes versículos. Pero luego, más adelante, en el versículo 17, justo antes de hablar sobre la Cena del Señor, dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, «Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os reunís para lo mejor, sino para lo peor». Así que, si intentáramos reconstruir esta carta desde atrás, parecería que ellos le escribieron algo así. «Estimado Pablo, tenemos algunas preguntas acerca de la adoración. Hemos estado pidiendo a las mujeres que usen el vestido habitual de la matrona romana en los servicios públicos. Sin embargo, algunas de las mujeres se preguntan si dado que ahora somos uno en Cristo, y que hombres y mujeres participan igualmente en Cristo, si tales distinciones deberían eliminarse. Algunas mujeres incluso han comenzado a adoptar vestimenta masculina. Hemos frenado eso por ahora. Pero nos gustaría conocer tu opinión. También queremos consultar sobre el proceso de la Cena del Señor. Lo hemos estado haciendo de cierta manera y queremos saber si lo estamos haciendo correctamente. Con cariño, tus amigos en Corinto. Si eso refleja, aunque sea parcialmente, la naturaleza de su consulta, entonces parecería que Pablo los elogia en el primer asunto y los corrige en el segundo.
En el versículo 2 entonces, Pablo básicamente dice, sí, van por buen camino en cuanto a la presentación y la vestimenta en la adoración. Y quiero que entiendan por qué esta tradición vale la pena conservarse. Él comienza a desarrollar ese argumento en el versículo 3. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pablo está diciendo aquí que todo ser humano está bajo autoridad. Incluso Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, está bajo autoridad. Jesucristo es Rey sobre todos los seres humanos, y está sujeto a Dios el Padre. Sido establecido con un cierto orden. David Pryor lo expresa así. El orden divino es Dios, Cristo, esposo, esposa. El esposo no es más superior a su esposa que Dios es superior a Cristo. Pero así como Cristo escogió someterse a su Padre, así la esposa debería escoger someterse a su esposo. Y añade, este orden fundamental de relaciones debe reflejarse claramente en la adoración cristiana. Por lo tanto, cuando las mujeres participan en la adoración pública, no deben parecer como si estuvieran intentando deshacer el orden natural. Deben participar como mujeres, y por tanto deben dar alguna señal externa de que están en paz bajo la autoridad de su esposo. Ese es el tema central en este texto. Dicho de forma sencilla, las apariencias importan. Ya deberíamos haber aprendido eso si hemos estado prestando atención a esta carta. Ese fue todo el punto en el capítulo 8. Pablo dice, ustedes saben que esos dioses paganos no son reales, pero parece que no lo saben. Parece que están sentados a la mesa de Cristo y luego se levantan para sentarse en la mesa de Serapis. Ustedes saben que Serapis no existe, pero ese no es el punto. Las apariencias importan. Y lo mismo ocurre aquí. Debemos tener mucho cuidado de no comunicar, de ninguna manera, una actitud rebelde contra el orden de la creación. Nuestra mejor suposición es que algunas mujeres, habiendo escuchado a Pablo decir algo muy parecido a lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Es decir, Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Habiendo escuchado eso, lo aplicaron en exceso. Concluyeron que el género había sido eliminado por la redención. Si eres cristiano, ya no eres hombre ni mujer en ningún sentido. Tu identidad creada ha sido destruida por la sangre de la cruz. Y ahora reflejaban ese malentendido en su apariencia física en la adoración congregacional. Es fácil simpatizar con ese error. Pablo suele hablar en términos fuertes, casi como si escribiera en letras mayúsculas. Está haciendo un punto contundente en Gálatas capítulo 3. Es muy importante que la gente entienda que en cuanto a nuestra salvación, nuestra herencia en el cielo y nuestra posición en Jesucristo, no hay ciudadanos de segunda clase. Todos somos hombres y mujeres, judíos y griegos, ricos y pobres, coherederos con Jesús e hijas del Dios viviente. Alabado sea Yahweh. Pero eso no significa que nuestro género haya dejado de tener realidad. El género fue distorsionado y complicado por la caída, pero no fue producto de la caída. Fue parte de la creación original. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado en cómo aplicamos este principio del Evangelio. J. I. Packer lo expresa de manera magistral. La relación entre hombre y mujer es intrínsecamente no reversible. Esto forma parte de la realidad de la creación, un hecho dado que nada cambiará. Ciertamente la redención no lo cambiará, porque la gracia restaura la naturaleza, no la abole. Ese es el punto que Pablo está haciendo, y esa es la distinción que quiere que se preserve y se refleje en las costumbres y tradiciones de adoración en Corinto. Volvemos al texto en el versículo 4. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 4 al 10. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que también se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Permítame citar a J.I. Packer una vez más. Él nos recuerda que la revelación bíblica fue dada en términos de una cultura oriental, con un entorno y formas de pensamiento muy diferentes a nuestro mundo moderno occidental, y que debe ser traducida a términos actuales para que podamos comprender plenamente su relevancia. Ese es precisamente el desafío aquí. Este pasaje está lleno de señales culturales que habrían sido perfectamente claras en el contexto romano del primer siglo, pero que nos resultan difíciles de entender hoy. Lo que sí es claro es que Pablo está estableciendo una nueva tradición de adoración. Dice que los hombres deben orar con la cabeza descubierta. Eso era diferente tanto del judaísmo como del paganismo romano. En ambos casos, los hombres oraban con la cabeza cubierta. Pablo está diciendo, nosotros no haremos eso. Está señalando que algo ha cambiado. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El rostro descubierto representa el milagro de la regeneración. Por eso los hombres participarán sin cubrirse la cabeza, mientras que las mujeres permanecerán cubiertas. En la cultura romana, el velo indicaba que una mujer estaba bajo la autoridad de su esposo. Y esa es una idea que Pablo quiere mantener. Así que los hombres participan descubiertos y las mujeres cubiertas. Y Pablo dice, gracias por mantener esa práctica. Versículo 11, 1 de Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Aquí Pablo quiere evitar una mala aplicación. Sí, hay diferencias, pero también hay interdependencia. Ahora, en el versículo 13, apela a la naturaleza. 1 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 16. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No os enseña la misma naturaleza que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer le es honroso tener cabello largo, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. El punto es este: no debemos parecer como si estuviéramos en rebelión contra el orden creado. Los hombres no deben parecer que desean ser mujeres, ni las mujeres que desean ser hombres. Debemos mostrar que estamos en paz con nuestro Creador. Ahora bien, en cuanto a la aplicación hoy, debemos ser sabios. Las señales culturales han cambiado. Una mujer no comunica su misión usando una estola romana, pero sí comunica cosas mediante su vestimenta, su comportamiento y sus decisiones. El principio permanece, aunque la aplicación cambia. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No se trata literalmente de aceite, sino del principio, no hacer espectáculo. Así también aquí. El principio se mantiene, la aplicación se adapta. Antes de cerrar esta sección, hay una frase curiosa en el versículo 10, por causa de los ángeles. Una pista se encuentra en Hechos capítulo 12, versículo 23. Al instante un ángel del Señor le hirió,
por cuanto no dio la gloria a Dios. Tal vez la idea es que los ángeles reaccionan cuando se viola el orden creado. Eso podría ser lo que Pablo tiene en mente. Ahora, en el versículo 17, Pablo pasa al segundo tema, la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo. ¿No tenéis casas donde comer y beber? Estaban dividiendo la iglesia por clases. Los ricos comían dentro, los pobres afuera. Y Pablo dice algo impactante. Eso no es la cena del Señor. Si no se hace correctamente, no lo es. Es solo pan y vino sin significado. Por eso dice que se reúnen para lo peor. Algunos se embriagan, otros pasan hambre. El evangelio queda distorsionado. Así que Pablo les recuerda el significado. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La cena del Señor es un recordatorio del evangelio. Es como renovar votos matrimoniales. El bautismo es la boda. La cena es el aniversario. Por eso debe tomarse en serio. Versículo 27. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente. Aquí Pablo llama a la autoevaluación, examinarnos delante de Yahweh, pensar en nuestra relación con la cruz, y también en nuestra relación con otros, y entonces participar. Versículo 33. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Así que Pablo dice, haya orden, haya unidad, haya claridad. Entendamos lo que hacemos. Seamos considerados unos con otros. Y asegurémonos de que nuestra adoración sea agradable y honre a Yahweh. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.